y no hay nada que dé más felicidad, mi Señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu gran cántale a amor. Él, pues solo tú podías ser, aquel gran rey con gran poder que dejó que se despojó de sí vida mismo. para darnos libertad. Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a su nombre y me uno a esas voces para darle y que gloria cantan al Rey. y cantan santo Santo, 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 y dicen santo, santo al gran Rey. eso, y cantan santo, 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 y dicen santo, santo al con nuestras gran voces. Rey. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso! ¡Vamos todos arriba! ¡Wow! ¡Wow! Todos con sus manos en alto y cantan santo. Y dicen santo Santo al gran Rey. y cantan santo. Su palabra dice que los cuatro seres vivientes, día y noche, no cesan de decirle santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y hoy todos juntos nos vamos a unir a ese coro angelical. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a entrar al lugar santísimo. Lo vamos a cantar con todas nuestras fuerzas. ¿Lo decimos? Y cantan santo. Santo, santo, santo. ¡Dale la gloria! Y dicen santo, santo al gran Rey. Y cantan santo. Santo, santo, santo. Únete hoy. Y dicen santo, santo al gran Rey. Una vez más. Y cantan santo. Santo, santo, santo. Y dicen santo. Santo al gran Rey. Y cantan santo. Eso es. Y dicen santo. Santo al gran Rey. Una vez más, dilo. Y cantan santo. Santo, santo, santo. Arriba no cesan, aquí menos. Y dicen santo. Santo al gran Rey. Nos unimos, nos unimos. Y cantan santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Hoy vuelvo a casa. Me llamas hijo. Y cuando menos merecía, me abrazaste. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Isaías 61, 1, 2. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Estamos en la serie que hemos comenzado acerca del Espíritu Santo. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos, preparémonos ahí en casa, con
pues con una taza de café, una taza de té, pongámonos cómodos, alistemos nuestra Biblia y un cuadernito para poder empezar a tomar nota de lo que vamos a estar estudiando. Como les repito, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a Rema, Tiempo de Entendimiento, donde en esta ocasión estamos desarrollando una serie de temas, donde el tema principal ahorita es el Espíritu Santo, donde vamos a desarrollar una serie de temas hablando del Espíritu Santo. No es que conozcamos todo sobre él, porque es imposible llegar a conocer la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vamos a tratar con la ayuda del mismo Espíritu Santo, de conocerlo a él a través de la palabra, ¿verdad? A través de experiencias y a través de lo que Él nos permita conocerlo, ¿verdad? Y de lo que nosotros permitamos de que Él entre a trabajar en nosotros, porque sabemos que desde el momento que aceptamos al Señor, entra Cristo y entra el Espíritu Santo. Es lo que nosotros conocemos como el parto gemelar. Entonces estamos desarrollando esta serie de temas en la cual este sería la segunda parte del tema, el Espíritu Santo, ¿verdad? Claro que siempre, hermanos, es imposible, ¿verdad? Poder abarcar todo, aunque hagamos de este tema, hagamos unas 500 series, siempre se nos va a escapar algo porque estamos hablando de Dios mismo, ¿verdad? El mismo Dios que creemos nosotros, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, siempre se nos van a escapar cosas, pero vamos a tratar la manera de llevar una serie de estudios acerca de lo que es el Espíritu Santo. Claro que no podemos hacer este tema, hacerlo en unas 15 series, sería muy largo, ¿verdad? Pero vamos a ver si lo podemos hacer en unos 4 programas o unos 3 programas, y también seguir avanzando en otros temas. No es que el Espíritu Santo no nos interese, pero necesitamos tener una dieta balanceada de lo que vamos a estar comiendo en este programa, ¿verdad? Entonces no podemos ubicarnos en solo un tema y darle durante unos 5 años, porque si hablamos del Espíritu Santo no acabamos, hermanos. Como les estoy diciendo, estamos hablando de Dios mismo, ¿verdad? Entonces lo estamos estudiando al Espíritu Santo, hablando unas pequeñas cosas de él para poderlo comprender un poco más, poder entender un poco más acerca del Espíritu Santo. Entonces solo quiero repasar un poco de lo que estábamos hablando, como te decía, con tu tacita de café. Yo tengo aquí una tacita de té, para poder escudriñar la palabra. Entonces vamos a empezar a entrar en el tema que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Y para hablar del tema del Espíritu Santo estuvimos hablando acerca de los tiempos, ¿verdad? Los tiempos en los cuales sabemos que en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, viene trabajando lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres vienen trabajando en toda la Biblia. Entonces, en el programa anterior, solo quiero repasar. Hablábamos del Antiguo Testamento, donde estábamos hablando de que ese era el tiempo del Padre, donde el Padre estaba, él tenía la mayor de participación, pero vemos también que participa el Hijo y el Espíritu Santo. Pusimos el ejemplo de Génesis 22, de 6 al 7, donde vemos que está Abraham, Isaac, y Isaac lleva la leña y ahí llevan fuego, llevan un cuchillo. Entonces vemos que el Padre está representado en Abraham, el Espíritu Santo está representado en el fuego y el Hijo está representado en Isaac, donde vemos que en Génesis 22:13 Isaac pregunta: ¿y dónde está el Cordero? Entonces esa respuesta, vemos que la respuesta de esta pregunta aparece en el Nuevo Testamento en Juan 1:29, donde dice que este es el Cordero de Dios, donde está Juan el Bautista, dice: ahí al Cordero de Dios. Entonces la pregunta que se hace en Génesis 22:13, que la hace Isaac: ¿y dónde está el Cordero? Les mandan a un carnero, no les mandan a un cordero. Entonces vemos que la respuesta está en Juan 1:29, donde vemos que hemos hablado que todo el Antiguo Testamento
se habla bastante del plan de salvación. Ahí se está hablando de lo que se va a hacer como salvación. Vemos que aquí en este ejemplo, por lo menos, habían sacrificios de corderos, y eso nos está enseñando de que, digamos, por la culpa de los pecados, ¿qué culpa tenía el cordero de pagar el pecado de todos nosotros, verdad? El corderito que sacrificaban, ¿verdad? Era un animal que la verdad era inocente, él no tenía culpa de nada, pero eso era una enseñanza de lo que iba a venir, de que Cristo, no teniendo culpa, él siendo el Cordero de Dios, iba a pagar esa paga del pecado, que era la muerte. Por eso murió, pero resucitó. Y ahora nosotros no morimos, sino que resucitamos, y el Señor Jesucristo pagó la deuda, ¿verdad? O sea que el que dio la ofrenda fue el Padre, y la ofrenda era su Hijo, y su Hijo obedeció hasta la muerte, dice. Hay un versículo que habla donde él dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para todos aquellos que piensan que a Cristo lo mataron, a mi Cristo, a mi Señor, a tu Señor, no lo mataron. A él mismo dio la vida, nadie se la quita, dice. Entonces él mismo da la vida. Entonces vemos en el Nuevo Testamento, estamos viendo que esa ya es la manifestación del plan que se hablaba en el Antiguo Testamento. Todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, lo que vemos, los sacrificios y todo lo que se habla acerca de la venida de Cristo, lo que dice Isaías, todo lo que fue dicho por los profetas, todo lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, lo que se ve en el libro de Levíticos, cómo hacían el proceso para perdón de pecado, la expiación y todo eso, el Señor lo vino a cumplir y está escrito en los evangelios. Entonces vemos que los evangelios es esa es la exposición, ya ahí ya está, ya echaron en marcha ya el plan de salvación que se hablaba en el Antiguo Testamento, pero siempre diciendo que participando como principal, digámoslo así, ¿verdad? Para poder entender, como principal está el Padre, pero también vemos la participación del Espíritu Santo y del Hijo, siempre participan, perdón, siempre participando en el Antiguo Testamento los tres, ¿verdad? Pero cuando viene Cristo, que aquí fue donde empezamos ya a meternos en el programa anterior, vemos en Juan 1:29 que está Juan el Bautista y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos en Mateo 3, 16, 17 que es cuando se va a bautizar, ¿verdad? El Señor Jesucristo. No sé si me los pueden buscar, por favor, en lo que yo voy explicando para después leerlo, pero voy a explicar solo ahorita esto así como está. Entonces, mira, pues Mateo 3, 16, 17, si no estoy mal, este es el bautismo, cuando el Señor Jesucristo va al Jordán y se va a bautizar. Entonces viene, se bautiza, y dice que el Espíritu Santo, dicen estos versos, que el Espíritu Santo desciende como paloma, y se pone al lado de él, y también se abren los cielos y sale una voz que es la del Padre, y donde el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A este pues, no sé si dice seguir o oír, pero entonces estamos viendo, yo creo que ya lo tenemos. Si me lo lees, por favor. Amén. Gloria a Dios. Este es Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice: y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio en el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Amén. Y una voz desde los cielos decía: este es mi Hijo amado, con quien me siento complacido. Entonces yo te los puse los versículos, ahorita tenemos el versículo ahí, y tú ves que yo lo puse en blanco. Está en blanco porque ahí estamos viendo que está participando. Es el tiempo de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo lo envían. En este Juan 14, 24, ahí dice que el Padre envía a Cristo, que Él no hace su voluntad, sino que hace la voluntad de quien lo envió, ¿verdad? Entonces, si enviaron a Cristo, es el tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde Él está participando
como el principal, por decirlo así, ¿verdad? Él es el principal ahí, pero vemos la participación del Padre y del Espíritu Santo. O sea que en ningún momento yo estoy excluyendo al Padre o al Espíritu Santo. No sé si lo tenemos. Amén. Por favor. Juan capítulo 14, versículo 16. 14:24. 14, 24. Ajá, y después en el, o léeme el 16, ¿sí? Ya tengo el 24. Va, es el 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Ujú. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aleluya. Entonces sería que el Padre que lo envió, ¿verdad? O sea que Cristo no se envió solo, ¿verdad? Él fue enviado. Y en el 16 vemos que al Espíritu Santo lo va a enviar el Padre, ¿verdad? Amén. Ujú. Juan capítulo 14, versículo 16. Y Exacto. yo rogaré al Padre Ujú. y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. Entonces, vemos aquí en Mateo 3, 16, 17, que Él está cumpliendo la voluntad y vemos la participación de los tres. Vemos en Juan 14, 24 que a Cristo lo envía el Padre. Estamos viendo la participación de los tres. Pero entonces ahora viene Cristo y dice que Él va a rogar al Padre para que el Padre envíe al Espíritu Santo. Aquí ya se empieza a ver que Cristo empieza a hablar de otro que va a venir. En el Antiguo Testamento está el Padre principal, pero aquí estamos viendo que Cristo está hablando ya de que el Padre lo envió a Él, y ahora en el 16, o sea que versículos antes, en el 16, Él dice que va a rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo, al otro, dice, Paracleto. Pero después más abajo en el 24, Él dice que a Él lo envió el Padre. Entonces, por eso es que Él va a rogar ahora, porque ya va a ser su tiempo de salir de la tierra, de terminar su misión, esa misión de salvación, ¿verdad? De terminar esa misión de salvación. Entonces dice que no nos va a dejar huérfanos. No sé si en creo que bien donde habla de la huérfandad. Ahí me lo buscas, mira. Entonces dice, ahí empieza él a hablar acerca de la venida de otro, que era el Espíritu Santo. Entonces cuando estábamos viendo eso, es como que fueran relevos, por decirlo así, ¿verdad? Ahí está el Padre, la era del Padre, y participan los tres, pero está la era del Hijo, está participando y está anunciando. Aquí el Padre anunciando el sacrificio de Cristo. Y aquí Cristo haciendo el sacrificio de lo que se había anunciado, lo está cumpliendo aquí, pero Él también está cumpliendo la voluntad del Padre del sacrificio, pero también Cristo ahora nos está anunciando que viene otro. ¿Quién era ese otro? El Espíritu Santo. Entonces viene, tenemos por favor. Mira, en Juan 16, 7, 8, ¿qué es lo que dice? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ok, entonces fíjate qué interesante, pues. Está hablando, voy a empezar a trabajar ya con estos 3 versos, ¿ve? Porque ya esto, ya lo explicamos, ¿verdad? Entonces, fíjate, pues voy a ver si encuentro mi borradorcito. Aquí está. ¿Verdad? Entonces, fíjate, pues. Yo creo que esto ya lo explicamos. Vamos a empezar a borrar. Pero más adelante tenemos un pequeño esquema que hicimos y le puedes tomar fotos. Como es después esto queda grabado y lo subimos a las redes. Tú puedes parar el video, tomarle foto y a los que estén más interesados de adquirir cualquier los versículos o el esquema completo, ¿verdad? O todo el estudio, nos pueden escribir a la página de la iglesia, ¿verdad? Los que estén interesados nos pueden escribir a la página de la iglesia y con mucho gusto compartimos todos los versículos con todos los esquemas y lo que ustedes quieran, porque esto no es nuestro. Esto es de Dios y es para compartirlo y para que todos tengan a la luz de la palabra la verdad, ¿verdad? Nosotros
El propósito nuestro es, esto ha puesto en el corazón de nosotros el Señor. Y yo creo que en todo el ministerio trabajamos así, que sembrando la verdad, vamos a marchitar la mentira. Todos estamos unidos en un solo cuerpo, somos ministerios de Ebenezer y estamos trabajando con toda la gana, con todo el amor al Señor, y vamos a compartir todo lo que el Señor nos dé y todo el material. O sea que si es o cualquier material que tú deseas adquirir, escríbenos a la página de la iglesia y lo podemos compartir con ustedes. Y si no, pues ahí queda la grabación. Entonces, fíjate, pues, aquí viene ya lo interesante. En Juan 14:16 dice que Él le va a pedir al Padre. Cristo le va a pedir al Padre. ¿Por qué? Cuando alguien ruega por algo es porque hay una necesidad. Yo creo que hay una necesidad. Si yo viniera y pidiera con rogativas, así va, con rogativas, pidiera alimentos, porque mi necesidad, el hambre que tengo es muy, 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 muy desesperada, ¿verdad? Entonces, si el Cristo está diciendo que le va a rogar al Padre que envíe al Espíritu Santo, es porque hay una necesidad para no quedarnos solos. Entonces, hay un versículo, no sé si lo vamos a poder buscar, donde él habla que él se va a ir, pero no nos va a dejar huérfanos, sino que él va a enviar al Espíritu Santo. Pero en lo que lo están buscando, entonces yo te estoy diciendo que aquí lo que está hablando es de que en Juan 14:16, el Señor le va a rogar al Padre para que el Padre envíe al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Lo tenemos? ¿Qué versículo sería ese? Juan 14:17. Juan 14:17. Yo creo que lo tenía ahí. Entonces léeme Juan 14:17. ¿Qué es lo que dice? Juan capítulo 14, versículos 17. Ajá. No se turbe vuestro corazón. Creéis en mí, creed también. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo nos hubiera dicho que voy a preparar un lugar para vosotros. No, donde él dice, es el versículo donde él dice que él se va a ir, pero no nos va a dejar huérfanos porque va a enviar al Espíritu Santo. Algo así es lo que él dice. Pero bueno, en lo que me lo están buscando, vamos a seguir explicando esto que tengo aquí. Y si no, pues después yo lo busco y lo agrego. Juan 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ese. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces ahí está dejando que no nos va a dejar solos, ¿verdad? Entonces, o sea que el Espíritu Santo viene a combatir toda soledad, ¿verdad? Entonces, no estaremos solos. ¿Por qué? Porque aquí a lo que yo estoy hablando ya es del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? En ¿Algo más? Juan 14, 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Ok, entonces Él está hablando ahí que Él nos va a enseñar todas las cosas, ¿verdad? Él nos conduce a toda verdad. Pero ese 25, ¿qué es lo que dice? 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ajá. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Ajá. Él les enseñará todas las cosas. Espérame. Él enseña. ¿Está bien así? Enseña todas las cosas, enseña todo. ¿Y qué más dice? Y les recordará. Y recordará. Ajá. Todo lo que yo ya les he dicho. Recordará
todo lo dicho. Ok, es que esto es interesante, ok. Entonces, fíjate pues. Entonces, como sigamos avanzando. Entonces, quiero dejarlo aquí. Vamos a hacer una pausa. Vamos a parar aquí. Porque tengo otros versos. No sé si tenemos en la pantalla, tenemos lo de Hechos. ¿Qué tenemos primero? ¿Qué tenemos ahí? ¿Hechos qué? ¿Hechos 1? Tenemos el de Hechos 1. ¿Qué nos dice Hechos 1? Si nos pueden leer ahí, por favor. Amén. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Ok, entonces todavía Hechos lo vamos a meter aquí, mira. Sería Hechos, ¿qué? 2, capítulo 2, versículo 1 al 4. No, el 2 no es. Yo que quiero es el 1. El Hechos 1, que creo que es Hechos 1, 4. ¿Qué dice Hechos 1:4? Si no, léemelo ahí. ¿Qué dice Hechos 1:4? En Hechos 1:4, si no más, como dice que el Espíritu Santo nos va a traer todo a recordar, ¿verdad? Pero en Hechos 1:4, si yo no estoy mal, el Señor Jesucristo les dice que no salgan, que esperen la promesa. Hay una promesa que tienen que esperar y no pueden salir, que está hablando de la llenura del Espíritu Santo, porque tenía que venir, ¿verdad? Amén. Hechos capítulo 1, versículo 4. 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ok, ahí dejémoslo. Ahí está esperando la promesa, ok. En el 5 les dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos días. Ok, aquí es esperar la promesa, porque viene el bautismo del Espíritu Santo. Ok, entonces viene, y esta promesa, eso ya lo hablamos la otra vez en la faceta de los bautismos, tenemos el libro de Joel. ¿Cuál es esa promesa? Lo que el Padre había hablado en el Antiguo Testamento por medio del profeta Joel, que esto sería Joel 2:28, ¿verdad? Miremos Joel 2:28. Y ahí creo que tengo otro versículo, ¿verdad? Sí, dice Joel 2:28. ¿Y el de abajo cuál sería? El primero es Hechos 2:17. Vale. Mira, pues en Hechos 2:17. 2:17. En Joel 2:28 está hablando del derramamiento, ¿verdad? Que es la promesa. Aquí es derramamiento, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Derramamiento, ok. Este evento se iba a dar, pero Dios dice que era sobre toda carne. Derramamiento, toda carne, vamos a poner. Toda carne, dice ahí, pero sería vamos a poner toda persona para no confundir, ¿verdad? Sobre toda persona. Ok. Toda persona. Ok. En Hechos 2:17, ¿qué es lo que dice? Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Ok, aquí mira pues, espérame. Ese derramamiento, ¿cuándo iba a ser? En los últimos días, dice, démelo ahí. ¿Cuándo iba a ser el derramamiento? En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Fíjate pues cómo está esto de tremendo. Entonces, este derramamiento iba a venir en los últimos, ¿verdad? Últimos días, dice, o últimos tiempos, ¿qué es lo que dice? Últimos días. En los últimos días, ok. Mira, pues, ok, entonces, ahora léeme, como ahí los tenés, léeme Joel 2:28, como ellos lo tienen en la pantalla, o no, ¿cómo lo tenemos? ¿Cuál va primero? Hechos 2:17. Va, léeme Hechos 2:17.
Dios ha dicho, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. Amén. Entonces, mira, pues, yo creo que tenemos ahí, también tenemos el derramamiento del Espíritu Santo fue en Hechos 2:4, ¿verdad? O en Hechos 2:2, del 2 al 5. En Hechos 2, del 2 al 5, ahí está cómo vino el Espíritu Santo. Pongámoslo, léemelo. Hechos 2, capítulo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daban a que hablasen. Ok. Entonces, fíjate, pues, mira cómo vamos ahorita. Voy a detener aquí un poquito, porque de aquí voy a empezar a borrar un poco porque ya entramos a la era del Espíritu Santo y eso es lo que queremos. Ahí ya llegamos al punto que queríamos llegar. Entonces, pongamos la presentación que tenemos, por favor, solo para terminar de dejar todo bien claro y poder avanzar. ¿Por qué es importante? Porque así nos ubicamos en los tiempos. Porque lo que quiero explicar en este programa es que ya llegó el tiempo del Espíritu Santo y lo quiero enseñar a la luz de la palabra. Esa es la motivación, ese es el orden que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, fíjate, pues ahí tenemos tenemos tres tiempos, donde está el Antiguo Testamento, están los Evangelios y están los de Hechos en adelante. Entonces, ¿por qué nos tomamos el tiempo de hacer esta pequeña presentación para mayor entendimiento? Y cualquier duda, amado hermano, tener la libertad de escribirnos y nosotros podemos responder tus dudas o cualquier duda que tengas, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier pregunta la podemos contestar, toda a la luz de la palabra. Entonces, mira, pues, está el Antiguo Testamento, los Evangelios y de Hechos en adelante, puse yo. Entonces, fíjate, pues, donde en el Antiguo Testamento estamos viendo que ese sería lo estamos poniendo así, ¿verdad? Sería el tiempo del Padre, ¿verdad? Entonces después estamos viendo que viene, te voy a poner aquí unos versículos donde dice, mira lo que vimos del Antiguo Testamento, donde participa el Hijo y el Espíritu Santo en Génesis 22, 6, 7, ¿verdad? Sabemos que es el tiempo del Padre, por eso lo puse que participa. La participación, porque es el tiempo, donde puse Padre Abraham, Hijo Isaac y el Espíritu Santo en el fuego, como un elemento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a seguir con, entonces mira, pues te puse esa flecha, porque en Génesis 22, 13, es como que le están pasando la estafeta a Cristo, donde en Génesis 22, 13 está preguntando que dónde está el Cordero. Y te acuerdas que ya te expliqué que en Juan era que estaba 1:29, donde pregunta del Cordero de Dios. Y en Juan 1:29 preguntan sobre el Cordero de Dios. Entonces, Juan dice, he ahí al Cordero. Entonces, ahí es donde viene el Cordero, donde ahorita vamos a ver el tiempo de Cristo, ¿verdad? Entonces, mira, pues dice ahí en el Evangelios Nuevo Testamento, en Juan 1:29, si ahí estaba, mira, gracias a Dios que en Juan 1:29 está la respuesta de Génesis 22:13. Comienza Cristo su ministerio en Mateo 3:16, 17, donde está, ahí vuelve a salir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos después que Cristo está siempre trabajando. Pero después también vemos que Cristo anuncia la venida del Espíritu Santo en Juan 14, 24 y 16
y en Juan 16, 7, 8 y 13. En esos versículos que te estoy poniendo, en Juan 7 sería Juan 16, 7, en Juan 16, 8 y en Juan 16, 13, lo mismo que en Juan 14, 24 y 16, Cristo empieza a anunciar la venida del otro Paracleto, del otro que iba a, cuando Él subiera, dice que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a venir otro, que era el Espíritu Santo. Te puse pocas citas, pero hay muchas más para la explicación de todo esto, pero como lo estamos resumiendo, entonces vemos que en estos textos que te puse yo abajo, vemos que ahí viene el anuncio del Espíritu Santo, donde viene como por decirlo así, yo no sé si, no me quiero dar a mal entender, pero como en esa carrera de relevos, ¿verdad? Donde en el Antiguo Testamento está el Padre y anuncia que le va a dar el relevo de turno a Cristo. Cristo agarra el turno de relevo en los evangelios y ahora le va a dar el relevo al Espíritu Santo. Por eso te lo puse ahí en Hechos 2, del 1 al 13, se queda el Espíritu Santo con nosotros. Entonces vemos que ese sería el relevo del Espíritu Santo, que sería el tiempo del Espíritu Santo. Ahorita estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde decimos que esa es la promesa del Padre que está escrita en Joel. O sea que el Padre también venía como Él anunciaba a Cristo, también anunciaba al Espíritu Santo. O sea que son anunciados por el Padre. O sea que los tiempos son legítimos, son bíblicos. Toda aquella persona que dice que no es el tiempo del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo no es Dios, pues vemos a la luz de la palabra que están cayendo en un error. Por eso dice, vamos a estar hablando acerca del error también, ¿verdad? Por eso dice que el Espíritu Santo, Él nos va a conducir a toda verdad. Y eso lo estamos viendo que lo dice vamos a ver, lo está diciendo en Juan 14, 25. Él enseña todo y recordará todo lo que ha sido dicho. En Juan 14, 25, sí, eso es lo que está hablando, esa es la cita que está hablando. Y en Hechos 2, del 1 al 13, el Espíritu Santo se queda a trabajar. Entonces, ahí mira cómo estamos viendo el Padre da el relevo a Cristo. Vimos la flecha ahí en amarillo. Y ahora Cristo da el relevo al Espíritu Santo. Pero siempre los tres, en los tres tiempos, siguen trabajando. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? El tiempo del Espíritu Santo que nos ha tocado vivir a nosotros. Muy importante. Es algo muy hermoso lo que nos ha tocado vivir. Y lo que me llama bastante la atención también es que en Hechos 2:17 dice que en los últimos días iba a haber un derramamiento. Entonces, hermano, el Espíritu Santo está marcando el tiempo de los últimos días. ¿Cuándo se empezaron a vivir los últimos días? Desde el derramamiento, del Espíritu Santo, que está escrito en Hechos 2:1. Pero eso estaba profetizado por Joel en Joel 2:28. Entonces, ¿cuándo empezamos a vivir los últimos días? Los últimos días se están viviendo desde Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Entonces ya estamos viviendo los últimos días en el cual está operando el Espíritu Santo. Entonces, fíjate, pues, en la flecha en amarillo te puse Hechos 2 del 1 al 13, se queda el Espíritu Santo. ¿Por qué puse se queda el Espíritu Santo? Tenemos otro pequeño esquema. Hace mejor, no sé si lo puse en orden, pido perdón pero como así va ahorita la enseñanza, quisiera ver ese es el que vamos a ver ahorita. Mira ahorita, ¿por qué? Perdón, hermano, tomé un poquito de agua. Quisiera saber el tiempo, ¿cómo llevamos el tiempo? Para ver cuánto tiempo me queda. Ok. Vamos bien. ¿Eso es lo que me queda? ¿O eso es lo que tengo? Es lo que me queda. Ok, miremos. Entonces, 20 minutos. Mira pues. Le puse la paloma o el Espíritu Santo. Le puse. La paloma es el símbolo del Espíritu Santo. Como
podríamos ver lo que el Espíritu Santo estaba representado, esa es la palabra, el Espíritu Santo representado en la paloma. Fíjate que vamos a ver, en Mateo 3, 16, 17, donde está hablando que Cristo va a ir al Jordán a meterse al bautismo en agua, ¿verdad? Vemos que sale la voz del cielo, que es la voz del Padre. Está Cristo ya en un cuerpo de carne, pero vemos al Espíritu Santo bajando como una paloma. Una de las representaciones del Espíritu Santo sería la paloma. Sabemos que es como agua, como fuego, como viento. Ahí tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, así es como está trabajando el Espíritu Santo. Pero ¿te acuerdas que yo te puse que se queda con nosotros? ¿Por qué te puse que se queda con nosotros? Porque vamos a ver algo representado en el Antiguo Testamento que ya nos venía hablando. Por eso yo te estoy hablando de los tiempos, que nos está hablando que en el Antiguo Testamento, vamos a ver el primer versículo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Mira, estos son los versos que vamos a estar trabajando ahorita, ¿verdad? Sería Génesis 8, Génesis 8 otra vez y Génesis 8, donde vamos a estar hablando del 8, del 6 al 7, lo separé y todo porque en Génesis 8, el 8 en numerología bíblica nos está hablando de un reinicio. Cuando ahorita te empecemos a chequear Génesis, tú te vas a empezar a familiarizar con estos textos porque va a estar hablando del arca de Noé, donde hubo una destrucción, ¿verdad? Por medio de un diluvio. Y hay un proceso donde ya tienen que bajar las aguas, ¿verdad? Donde ya pasó todo el proceso de juicio. Pero vemos ahí representado al Espíritu Santo como una paloma, pero también vamos a ver a un cuervo. Entonces, ¿por qué quiero llamar a esto? Porque en la flecha de la presentación anterior decía, el Espíritu Santo se queda con nosotros. Ahorita vas a ver por qué. Porque ahora yo estoy enfatizando con que es el tiempo, es la era, es el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que trabajar con el Espíritu Santo sin dejar al Padre y sin dejar al Hijo, pero sabiendo que es el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, ahorita vamos a hablar del por qué yo dije en la flecha anterior en amarillo que ahora el Espíritu Santo se queda con nosotros y por qué ahora yo estoy diciendo que es el tiempo del Espíritu Santo. Como todo está a la luz de la palabra, ya vimos en los versículos anteriores el relevo, por decirlo así como yo lo estoy llamando, el relevo hacia el Espíritu Santo por medio de los versículos que ya hablamos. Entonces ahorita quiero enfocarme en esto en el Antiguo Testamento para que veamos cómo el Padre, no solo en Joel 2:28, hablaba de que iba a venir el Espíritu Santo, sino que ahora veamos cómo en ese reinicio que tuvo Noé, vemos cómo está representado el Espíritu Santo en la paloma, pero también tiene que estar Cristo, ¿verdad? Y siempre sabemos que, bueno, ahí hay mucho que hablar, como dicen los ministros, mucha tela que cortar porque está el arca y habían 3 compartimientos, la gente que se metió al arca, cuántas personas eran. Estamos viendo en el capítulo 8 de Génesis lo que está pasando y el 8 es un reinicio. Entonces, mira lo que dice. Mira lo que dice. Sucedió al cabo de 40 días, abrió Noé. ¿Se podría? Gracias. Sí, estaba muy chiquito. Ok, ahora sí vamos a leer. Hermana Julita, si me puedes ayudar a leer un poquito para guardar un poquito la voz ahí también. Amén. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca y había
del arca que había hecho, Ujú. y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Ok, entonces fíjate pues, en Génesis 8, 6, 7 y 8 nos está hablando que yo te lo puse en amarillo y ahí se distingue bien que envió a un cuervo. El cuervo ahí está representando al maligno, pongámoslo así, al maligno. Entonces, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Ok. ¿Qué es lo que pasa con este animal? Que este animal, el cuervo, si yo no estoy mal, él come cuerpos ya en descomposición, ¿verdad? Entonces, él cuando vio que ya las aguas habían bajado y todo, pero estaba yendo y volviendo, yendo y volviendo. ¿Por qué? Porque como que comía y regresaba, ¿verdad? Pero dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. ¿Por qué envió a la paloma si ya había enviado al cuervo? Porque el cuervo estaba encontrando animales en descomposición, pero tal vez el agua no había bajado a totalidad, ¿verdad? Entonces, veamos el siguiente versículo, por favor. Ok, vamos a leerlo ahí. Y no halló la paloma donde sentar las plantas de sus pies, y volvió a el arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Ok, entonces estamos viendo que la mandó en el primer párrafo que te tengo en blanco, el fondo blanco, en Génesis 8:8 la envió y regresó porque todavía había agua, ¿verdad? Entonces dice que esperó aún otros 7 días y volvió a enviarla, la envió por segunda vez, pero ya ahorita del cuervo ya no se oye nada, porque el cuervo como que se fue y se quedó comiendo, ¿verdad? Entonces veamos el siguiente versículo. Ese te lo puse con fondo amarillo. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya jamás a él. Ok, entonces ahí estamos viendo que la paloma en ese tercer episodio en amarillo, fondo amarillo, dice que esperó aún otros 7 días, otros 7 días más y envió a la paloma, la cual no volvió ya más a él, o sea que la paloma se quedó. Eso nos está explicando la palabra cuando vemos en el primer párrafo en blanco, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento iba y venía, pero no se quedaba. Cuando leemos el Antiguo Testamento no dice que el Espíritu Santo se quedaba en la tierra. Incluso en Génesis 1 habla de que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, pero después no se dice que el Espíritu Santo se seguía moviendo. Se iba y venía. Entonces vemos en el segundo párrafo que tenemos en negro, te lo puse en letras rojas. Los fondos tengo un fondo blanco, un fondo negro y un fondo amarillo. Los párrafos que tengo con color rojo es las veces que el Espíritu Santo iba y venía. Entonces se fue la primera vez y regresó. Esperó 7 días más y la vuelve a mandar otra vez, ¿verdad? Esa sería la segunda vez en Génesis 8:10. Pero vemos que en Génesis 12
esperó aún otros 7 días. Mira que la paloma regresó con una señal en el pico, dice. Y después en el 12 dice, y esperó aún otros 7 días y envió a la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces, mira, quiero explicar un poquito el párrafo amarillo. Ya vimos que en el blanco la mandó y regresó. En el fondo negro la volvió a mandar y regresó. Esperaba 7 días. Pero mira lo curioso que tiene Génesis 8, 11 y 12, que es el párrafo en amarillo. Dice, te puse con letras moradas eso, dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Entonces, ¿qué dice que dijo Noé? Y entendió Noé, dice, que las aguas se habían retirado sobre la tierra. O sea que Noé ya sabía que las aguas habían descendido, que ya estaba, ya por decirlo así, la tierra estaba seca, pues. Entonces él entendió eso con la señal que traía en el pico la paloma. Pero esperó, dice, esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces vemos que viene él sabiendo que ya estaba seco por la señal, esperó. Fíjate lo que te voy a decir ahorita, quiero que me pongas mucha atención. Esa paloma es el Espíritu Santo. Fíjate que la ramita que él trae, dice que aquí traía una hoja de olivo. Del olivo se saca el aceite con el cual se unge a los reyes. En el libro de los jueces habla del olivo, que dice que dejaré yo mi fruto, dice, y habla de que con ese fruto hacen un aceite para ungir a los reyes. Es un aceite para ungir. Pero también dice, ¿por qué habla de la hora de la tarde? ¿Te acuerdas que en otro verso hablábamos que el derramamiento del Espíritu Santo iba a venir en los últimos días? Está hablando de tiempos. Aquí nos está hablando de tiempos. Entonces dice que Noé entendió que ya había pasado todo, que las aguas ya habían descendido, pero esperó. Aquí en los versos que hemos estado hablando dice que esperemos el derramamiento del Espíritu Santo. Hay un tiempo de espera. Él esperó 7 días más y envió a la paloma, la cual ya no regresó. Entonces, ese tiempo en amarillo es el tiempo que estamos viviendo, en el cual el Espíritu Santo iba y venía, pero ahora se quedó con nosotros. Ese tiempo que se esperó era esa espera que está hablando en Joel 2:28, donde dice que vendrá un derramamiento sobre toda persona. Esa era una promesa que está hablando en Hechos 1:4, el Hijo. Donde en Hechos 2:17 dice que en los últimos días se va a derramar. Esto es lo profetizado por Joel, dice, que en los últimos días iba a derramar el Espíritu Santo. Y en Hechos 2:5 se ve la llenura. Entonces dicen, esperen la llenura. Ahora mira pues lo que representa esta paloma. Mira pues, el olivo dijimos que era aceite para ungir. Y la hora de la tarde nos está hablando que anuncia la muerte de Cristo. A Cristo lo ungieron para su muerte. Entonces aquí lo que nos está hablando, que el Espíritu Santo estaba diciendo, el Señor ya murió, las aguas descendieron, nuestro Señor ya resucitó. Pero dice ahí, esperen aún en el 12. Entonces yo te estoy dando la explicación del 11. Donde la paloma regresa con esa ramita, donde las ramitas de olivo y representa el aceite para ungir. Entonces, la hora de la tarde, nuestro Señor Jesucristo más o menos murió en la hora de la tarde. Entonces, la paloma, que es el Espíritu Santo, está anunciando la muerte. Y después dice que Noé entendió que las aguas ya habían descendido. Entonces, hablaba de la muerte y resurrección de Cristo. Y por eso dice en el 12, esperó aún otros 7 días y envió la paloma. Entonces, Cristo les dice, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Esperen la venida del Espíritu Santo. Esperen la promesa. Mira,
¿Cómo estaba encriptado en Génesis, en ese versículo, Génesis 8, 11 y 12? Está anunciando por medio de Génesis la palabra profética más segura, que es la Biblia. Se está anunciando por medio del Espíritu Santo, que es la paloma, el ungimiento del Hijo y la muerte de Cristo, y que ya se ha hecho todo el juicio, ¿verdad? Ya se terminó todo eso, ya se pagó la deuda y ahora tenemos que esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces, en esos te estoy explicando yo que iba y venía el Espíritu Santo. En el fondo blanco iba y venía y esperaron un tiempo. En el fondo negro volvía a irse y venir, ¿verdad? Iba y venía. Claro que no expliqué mucho lo del cuervo porque ahí me tendría que meter a muchas cosas, pero ahí está hablando de Luzbel. Porque como estamos viendo la tierra, entonces vemos que el Espíritu Santo iba y venía, iba y venía. Pero cuando ya se consumó el plan de salvación, ¿verdad? Porque ya se habían salvado los que estaban metidos en el arca. Eso es lo que nos está diciendo. Ya ustedes fueron salvos, ya el agua ya pasó. Entonces la paloma, que es el Espíritu Santo, regresa con el olivo, con esa rama de olivo, en la tarde anunciando la muerte y resurrección de Cristo. Cristo ya hizo la obra. Ahora esperen, dice en el 12. Aún otros 7 días, dice ahí, pero en hecho les tocó esperar 10 días más hasta que se cumplieron los 50 días. 40 días el Señor Jesucristo en la tierra y 10 días el Señor Jesucristo, en que el Señor se fue, y 10 días esperaron la venida del Espíritu Santo. Entonces aquí nos habla de 7 días, 7 días es perfección, pero allá nos habla de 10, que sería la totalidad. Entonces se consumó la perfección del sacrificio de Cristo. Ahora vamos a esperar la totalidad del Espíritu Santo en su venida. Ahora Él se queda, ya no se va a ir, se queda con nosotros. Entonces ahorita ya estamos explicando eso. Quisiera que regresáramos aquí a la pantalla, por favor, en los últimos minutillos que me quedan. Ok, en los últimos minutillos que me quedan, entonces aquí vamos a regresar. Si me la dejas ahí. Dejémoslo así. Ok. Entonces fíjate pues. Espérame, regresemos al esquema. Solo para que lo tengan ellos completo. En lo que me lo regresas ahí, yo voy a estar aquí. Porque faltaron los tiempos que teníamos ahí, ¿verdad? En lo que lo pones ahí. Entonces fíjate pues. El Señor Jesucristo hizo el plan de salvación, pero ahora le está entregando el relevo al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, solo ponémelo en grande. Vamos a terminarlo porque me faltaron unos clics ahí. Dale ahí para que salgan las últimas flechas, por favor. Donde, mira, a esa sería la primera vez que se fue y vino. Ahora sería la segunda vez. La segunda vez que se fue y vino. Ahí está la segunda vez y después vendría la tercera, ¿verdad? Ok, mira, entonces ahí ya te lo dejé. Eso sería el esquema completo. Ya no nos faltó nada, ¿verdad? Ok, ahí ya mira, por si le querés tomar foto o algo, ahí está la explicación. Ahora sí, vengamos a la pantalla. Falta, no, pero vamos aquí a la pantalla, vamos aquí al pizarrón. Ok, mira pues, quiero venir a explicar ahora. Tengo 8 minutos, 5 minutos, bueno ya, 5 minutos, mira pues, creo que lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque ahorita nos quedamos en que el Espíritu Santo se queda con nosotros. Ahora ya llegamos a lo que quería llegar. Es el tiempo del Espíritu Santo, donde va a trabajar Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Ahora es como, a Él le toca el tiempo, a Él le toca la estafeta, Él está corriendo con nosotros. Entonces fíjate, pues viene Cristo, da su vida y se va, pero no nos dejó solos. Envió al otro, al Paracleto, dice.
le rogó al Padre para que nos mandara al Espíritu Santo y nos dice, fíjate pues lo que nos dice, les conviene que yo me vaya. Es algo que nos conviene, que él se fue y nos mandó al Espíritu Santo. Entonces, lo voy a dejar aquí, porque en el otro programa vamos a empezar a explicar ya aquí, ya Cristo, no es que los olvidemos del Señor, Dios me libre, no estoy hablando de una herejía o algo, sino que nos vamos a enfocar en el Espíritu Santo, porque a veces muy poco hablamos del Espíritu Santo, muy poco lo conocemos. Recordemos que el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Mira, dice que era una promesa que tenía que venir, un derramamiento. Nos está hablando que Él está marcando un tiempo. El Espíritu Santo marca un tiempo que son los últimos días, hermano. Hay personas que creen que todavía falta para los últimos días. Ya los estamos viviendo desde Hechos 2. Entonces, eso fue hace ¿qué? No sé cuánto tiempo. Lo voy a buscar hace cuánto tiempo fue, pero imagínate. Ya han de haber pasado, no sé, siglos. Mucho tiempo ha pasado ya. Y la gente cree que todavía falta para los últimos tiempos. Ya se están viviendo los últimos tiempos. Entonces, vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo ahora sí, bajo ese ángulo, esa perspectiva que el Señor nos ha dado. Vamos a estar trabajando en eso. Entonces, yo despido el programa. Si tienes dudas, preguntas, mandalas. Si querés adquirir el tema, bueno, que ahí está grabado, pero si lo querés adquirir así en el orden como lo tenemos, nos podés escribir. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, no es en mi nombre, es en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No ponemos nombre de hombre, ponemos el nombre de los tres grandes, como dicen por ahí, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra motivación es sembrar la verdad para que la mentira se marchite. Seguite conectando, te insto a que sigamos adelante conociendo de esta palabra, de esta doctrina que se nos ha dado, ¿verdad? Y todo es dado en la palabra profética más segura que está escrita en la Biblia, que es la del Padre. Entonces, yo me despido, los bendigo y los invito al próximo programa donde vamos a seguir hablando ya del Espíritu Santo. Entonces nos quedamos aquí, mira, vamos a quedarnos aquí en Juan 14:16, donde envían al Espíritu Santo la promesa, ¿verdad? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias, Señor Todopoderoso, por este tiempo, Señor, que nos das de poder exponer la palabra y más allá de poder conocerte a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo, síguenos revelando de tu palabra. Queremos conocerte más a ti como a la Trinidad. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ábrenos el entendimiento y síguenos desarrollando y que podamos alcanzar aquella estatura para poder ser arrebatados en el nombre de Jesús. Esto fue Rema, tiempo de entendimiento. Si tú no tienes algún lugar donde congregarte y te gustaría congregarte con nosotros, si estás alrededor de Winston-Salem, Clemons, Mocksville, de esas áreas ahí, y tú reconoces esas áreas, llámanos o mándanos un mensaje y te daremos los días de servicio y dónde estamos ubicados. Que Dios te bendiga, hermano. Esto fue Rema, tiempo de entendimiento. Bendiciones y nos vemos el próximo jueves. Que Dios te bendiga.